Pues un paciente joven que tiene un examen clínico con características de enfermedad periodontal, movilidad, aumento de la profundidad de sondaje, sangrado, pérdida ósea, recesión, lesiones focales, etc., ¿no? No necesariamente el aspecto clínico lo queremos ver, ¿no? Hablamos del aspecto sistémico, el aspecto familiar, la agregación familiar, el aspecto bacteriológico, ¿no? En fin, para poder, con una serie de datos, nosotros establecer un diagnóstico presuntivo. Y a veces es difícil dar con un diagnóstico preciso si queremos diferenciar una periodontitis agresiva de una periodontitis crónica. Recuerden ustedes que hay patrones atípicos de enfermedad periodontal, porque como es una enfermedad periodontal es una enfermedad multifactorial, poligénica, en que los genes se comparten. Hay genes principales, genes que son de repente de segundo nivel. Podría haber estadios, digamos, intermedios de enfermedades periodontales, ¿no? Entonces, la enfermedad periodontal agresiva es una enfermedad infecciosa caracterizada por una respuesta anormal ante la placa bacteriana o los patógenos periodontales que se encuentran en la placa, ¿no? Un paciente de 8 años, ¿no?, con diagnóstico de periodontitis agresiva, con pérdida de inserción de 9 milímetros, ¿no? Entonces, la periodontitis agresiva comprende formas raras. Raro depende de qué tipo de raza sea, qué tipo de grupo humano sea también, ¿no? Porque es variable. Severa, generalmente, y progresiva en pacientes que son sistémicamente sanos, ¿no? Tienen una destrucción periodontal rápida y hay agregación familiar. Estas características, además, son características principales. El paciente con periodontitis agresiva suele tener en un gran porcentaje antecedentes familiares. Los padres, los abuelos también han tenido enfermedades de características similares. Características similares que dicen que se han instalado tempranamente, han sido muy destructivos, han perdido la pieza dental a temprana edad, ¿no? Entonces, estas características primarias es lo que está, creo, hasta el momento establecido, ¿no? Que hay antecedentes periodontales familiares, que la pérdida de inserción es rápida, que los pacientes son sistémicamente sanos. De acá guarda bastante importancia que el requerimiento de conocer el estado de salud del paciente, ¿no? Para no confundir el diagnóstico, ¿no? El paciente sistémicamente está sano, ¿no? Sus familiares han padecido enfermedad periodontal de características similares. La destrucción ósea periodontal y la pérdida de inserción es rápida, es destructiva, ¿no? En poco tiempo se destruye, ¿no? Puede ser o no refractaria. El término refractario se aplica tanto para la periodontitis crónica como para la periodontitis agresiva, ¿no? El ser refractario es una condición de un manejo, digamos, muy complicado de la enfermedad periodontal, por una falta de respuesta o una respuesta muy disminuida de los factores defensivos de los tejidos periodontales, ¿no? Es un caso mío, un paciente que tiene cuando le tomé la foto creo que tenía como 35 años, ¿no? Sistémicamente sano, y con todas las características periodontales, ¿no? Recesión, presencia de bolsas periodontales, inflamación, movilidad, pérdida de piezas dentarias, migraciones patológicas, denudación radicular, abscesos periodontales, ¿no? Tampoco era
una persona amante de la higiene, ni mucho menos, ¿no? Desde que tenía lesiones focales, él tenía todo, ¿no? Todas las características habidas y por haber, ¿no? Pero también hay características secundarias, es decir, son características que no se presentan en todos los casos, que se presentan parcialmente, que a veces se da en algunos casos, en otros casos no se da, ¿no? Una de estas características es que hay elevadas proporciones de agregatividad actino bisetencomitans y porfinomonas gingivales en algunas poblaciones. No todos los reportes hacen responsable a la agregatividad de actino bisetencomitans, pero sí muchos reportes lo hacen responsable, ¿no? Ese es el concepto actual, ¿no? Ahora, no que se encuentra exclusivamente la Agregatibacter como patógeno periodontal único, también se han encontrado otros microorganismos, ¿no? Eikenella corrodes, Phlebotella intermedia, Porphyromonas gingivales, ¿no? Hay deficiencias fagocíticas. Este neutrófilo, este macrófago, no cumple su función celular fagocítica debidamente, ¿no? Hay incoherencia entre destrucción periodontal y agente irritante local, es decir, puede ser una persona que tiene buena higiene, ¿no? Pero que a pesar de esa buena higiene, o es de higiene regular o aceptable, la destrucción de los tejidos de soporte es una destrucción rápida, es una destrucción severa. La pérdida de ósea y de inserción es autolimitante, por eso es que hay una periodontitis localizada, porque toma primeros molares, toma incisiones y a veces 1 o 2 piezas más, y todas las otras piezas dentales de repente ni siquiera tienen enfermedad gingival inflamatoria, ¿no? Puede tener también ese comportamiento, ¿no? Pero ahí hay que hacer un distingo, ¿no? Otro comentario que me decían mis alumnos cuando hablamos del diagnóstico, y yo le decía, esto no puede ser una periodontitis crónica porque este paciente tiene una destrucción periodontal bastante severa, es un paciente joven, es un paciente que no tiene ningún problema sistémico, es un paciente que no tiene mayores factores locales. Me decían, entonces es agresiva, ¿no? Tampoco es tan fácil decir eso. Bueno, en otros niveles también era peor, porque si no era, al momento de hacer el diagnóstico, o bien era gingivitis o bien era periodontitis, no había otra detalle o otra enfermedad para que deciden los alumnos, ¿no? Hay que recordar que la clasificación, estamos hablando de 8 grupos de enfermedades periodontales y hay toda una subdivisión de patologías que se debe vincular y establecer con mucho cuidado, ¿no? Entonces hay también una hiperrespuesta de macrófagos. Entonces, ¿qué de malo tiene que haya más defensas? ¿No? Pero estos macrófagos no solamente van a fagocitar, los macrófagos también van a liberar citoquinas, van a liberar una serie de polipéptidos que van a cumplir una serie de funciones paracrinas, autocrinas, de tipo hormonal, de activación celular, en muchas otras células, y generar de repente una hiperrespuesta inflamatoria. Y esa hiperrespuesta inflamatoria va a desencadenar una actividad osteoclástica, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar la susceptibilidad de un paciente que viene y que radiográficamente tenemos estas características, ¿no? ¿Qué decirle al paciente, ¿no? Si se cepilla bien, si se higieniza bien, ¿no? ¿Cómo podemos